soy Nieves Soriano Nieto, presidenta de la Sociedad de Filosofía en Abierto, y en la sesión del ciclo de Filosofía sin Fronteras de hoy tenemos la suerte de contar con Mariano González Campo, que es filósofo, filólogo, traductor, antropólogo y especialista en lenguas y literaturas nórdicas. Se licenció en filosofía por la Universidad de Murcia, se diplomó en filología irlandesa por la Universidad de Islandia. Hizo cursos de especialización en lengua y cultura feroesas por la Universidad de las Islas Feroe. Además es doctor en traducción e interpretación por la Universidad de Valladolid, con una tesis sobre literatura y ficción en la Islandia medieval. Y graduado en antropología por la Universidad de Bergen, para que vean el elenco de inquietudes que tiene Mariano González Campo, con el que vamos a hablar hoy. Como profesionalmente se dedica a la docencia de la filosofía en un instituto de secundaria en Murcia, y a su vez es traductor de sagas medievales irlandesas, novela negra escandinava o literatura popular feroesa, entre otras cosas. Mariano, buenas tardes. Buenas tardes, Nieves. Gracias por la invitación ante todo. Bien, pues yo quería preguntarte, bueno, más o menos he hablado yo un poco de tu trayectoria profesional, pero a ver si puedes profundizar en ella y sobre todo contarnos cómo llegaste a interesarte por la cultura, las lenguas y las literaturas nórdicas. A ver, el periplo por el que comencé, el interior por el norte, lo situaría a principios, mediados de los 80. Todavía no había empezado a estudiar en la Universidad de Murcia filosofía. Y fue por una cosa lo más aleatoria posible. Simplemente estaba viendo la 2, que acuérdate que en aquella época solo había dos canales oficiales, la uno y la segunda cadena que llamábamos. Sí, sí. Y resulta que pusieron una serie finlandesa de 3 capítulos, 3 episodios, que está basada en el poema este épico finlandés Kalevala. Y yo la verdad que argumentalmente no me enteraba de nada porque era un texto así como muy enrevesado, muy nórdico, muy escandinavo, pero visualmente era precioso. Y entonces me llamó poderosamente la atención, empecé a investigar, me compré una edición que había en aquella época de la editorial, esta Vergúa, que eran ediciones populares, no muy fiables en cuanto a traducción, porque era una versión en prosa, y lo leí y me apasionó. Y luego ya pues dije, bueno, ¿y cuál de los países nórdicos es el más antiguo que ha conservado la lengua y su cultura de una manera más, o lo menos entre comillas, contaminada posible y tal? Islandia. Pues entonces ya derivé mi foco de atención hacia Islandia. Y ahí empezó la cosa en cuanto al interés por lo nórdico. Luego ya vendría la filosofía y tal, que supongo que hablaremos de ello después. Sí, tu perfil en realidad combina antropología, traducción, lenguas escandinavas, del norte y también filosofía. ¿Cómo conviven esas disciplinas en tu vida diaria? A ver, son disciplinas que yo considero, y supongo que tú también, totalmente compatibles, son complementarias, no son excluyentes. No es que me dedique, yo que sé, a la ingeniería genética y luego a la filosofía y luego a traducir, aunque también se podría compatibilizar en cierta manera. Entonces lo veo como diversos compartimentos interconectados entre sí, y el leitmotiv de todos ellos es el de la antropología. Yo, si me tengo que considerar algo, me consideraría básicamente antropólogo, es decir, un estudioso de la cultura y su variedad, y un mediador cultural, ¿no? A través del lenguaje, de la interpretación de los signos y todo ese tipo de cosas, ¿no? La filosofía es lo que le daría, digamos, la base más abstracta, más generalista, más universalista, y luego la antropología, la base más científica y más, digamos, concreta, y luego la parte de traducción, pues la parte, digamos, la dimensión más práctica, ¿no? De verter al público pues el conocimiento, las características, etcétera, etcétera, de otras lenguas y otras culturas. Sí, muy interesante y bueno, pues vamos a hablar de una de las sagas que has traducido, la saga de Grettir. Perdón si no pronuncio bien las palabras. Perfecto. Estas. Bueno, el islandés no lo pronuncian bien ni ellos, o sea que no te preocupes. Ok, ok. Bueno, pues es una de las principales sagas, como tú has dicho, irlandesas que faltaba en castellano y que, bueno, pues que tú has traducido. ¿Y qué retos de traducción has encontrado al llevar al español literatura tan antigua, pues yo qué sé, con referencias culturales y lingüísticas tan dispares y tan distintas a las nuestras? A ver, la literatura nórdica medieval, donde destaca la islandesa, es una literatura que sorprende por lo prolífica que es. O sea, es increíble la cantidad de textos que hay
y que en castellano o lenguas peninsulares aún no se han traducido. Yo cuando empecé a interesarme por esto, ya te digo que a mediados de los 80 aproximadamente, había muy poquito traducido al castellano. Podríamos mencionar los trabajos pioneros de Enrique Bernardes, de la Universidad Complutense, de Luis Lerate, que a la sazón era lector en la Universidad de Uppsala, en Suecia, y también a modo casi anecdótico las traducciones breves de un par de textos realizadas por el argentino Jorge Luis Borges, ¿no? El Gilbeginning o la alucinación de Gilby y otras cosas, ¿no? Aparte de un estudio así muy general sobre la literatura germánica medieval. Y fuera de eso no había nada. Entonces, claro, yo ahí vi un filón. Digo, bueno, es súper interesante lo que hay por traducir, pues yo, dado que ya me he metido a aprender esta lengua y tal, ¿por qué no contribuyo a traducir lo que queda por hacer? Entonces, viendo ese catálogo de obras aún inéditas, una de las que más me llamó la atención y que consideraba y considero que era necesario verter al español es la saga de Grettir. Ya se habían traducido al castellano sagas muy importantes y voluminosas como la de Niall o la de Egil Skallagrimson, etcétera, etcétera. Pero esta saga era una de las grandes sagas de literatura irlandesa que quedaban por darse a conocer al público hispanohablante. Entonces, ha sido una saga un poco compleja de traducir, pero ha merecido la pena, desde luego. ¿Y cómo abordas a la hora de traducir esa cuestión de la fidelidad al original frente al hecho de que, pues, al final para el lector, por ejemplo, castellano sea algo legible? A ver, la traducción, claro, tiene muchas perspectivas o mucho enfoque a la hora de acometerla, ¿no? Puede hacerse una traducción literaria, una traducción buscando cierta equivalencia. Yo, el enfoque mío es el que llamo antropológico, es decir, intento ver en el texto una expresión cultural. Entonces no me esmero tanto en los aspectos, digamos, literarios, preciosistas o estéticos para que al lector español le parezca un texto bonito y agradable, sino lo que intento es transmitir información cultural. Eso da lugar a lo que se suele llamar en los medios especializados una especie de traducción densa, ¿no? Thick translation, es decir, una traducción en la que te ves muy obligado a meter muchas notas a pie de página, explicando elementos de cultura, términos especializados, conductas que no se entienden hoy en día por la época en la que se llevan a cabo y en el lugar tan remoto. Entonces, un estudio, o sea, más que traducir es también investigar a la par. Bueno, muy interesante. O sea, ahí fusionas un poco la antropología con la traducción, Exacto. aunque sea un arduo trabajo. Y aparte de la saga de Grettir, ¿hay alguna otra joya oculta de la literatura nórdica que te parezca fascinante? ¿Y por qué? Que haya traducido, aparte de la saga de Grettir, también la saga de Teodorico de Verona, donde recoge un poco muchas tradiciones, ya no del mundo escandinavo, sino también del germánico continental, en torno a la figura histórica del rey Teodorico el Ostrogodo, pero en torno a esa saga pues se recogen pues muchos mitos y leyendas germánicos como los Nibelungos, tan popularizados por las obras musicales de Wagner, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra publicación, otra traducción que llevé a cabo es una antología de sagas artúricas, es decir, las versiones nórdicas de relatos artúricos continentales, muchos de ellos de Chrétien de Troyes y todo esto que conocemos en castellano ya por la labor de Victoria Cirlot y Martín de Riquer y otros traductores de francés medieval. Y me pareció muy interesante pues ofrecer una antología de sagas artúricas, de relatos artúricos, que son traducciones al nórdico de textos medievales franceses en su mayoría, pero con la nota distintiva de que lo filtra un poco a la mentalidad nórdica. Entonces, en vez de hablar de playas, se habla de fiordos, o hay escenas que ellos quitan, suprimen porque entienden que para la mentalidad nórdica pues parece muy ñoño, muy cursi. O sea, ahí hay una especie de interpretación cultural de los textos artúricos que me parecieron muy interesantes en este tipo de sagas. Y digo, pues bueno, pues esto habrá que darlo a conocer también al público hispanoparlante. Y básicamente eso en cuanto a la literatura islandesa medieval. Luego ya si quieres nos metemos también con la literatura feroesa y sus tradiciones populares y tal, ¿no? Pero la literatura islandesa básicamente eso, la saga de los feroeses, a varias cosas, ¿no? Relatos breves, la saga de Bossi, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza, que fue una de mis primeras, por no decir la primera traducción del islandés que llevé a cabo y me publicaron.
que tiene la gracia, por así decir, de que es una saga erótica, casi una pornosaga, ¿no? De hecho, se ven muchas influencias de los fabliaux franceses, con un lenguaje soez y muy explícito. Me hizo mucha gracia cuando la leí y dije, bueno, esto también merece la pena traducirlo. Y de hecho, repito, fue, creo, si no recuerdo mal, mi primera traducción. ¿Tienes todavía joyas ahí en el cajón para traducir, en el cajón de tu mente? Y en el cajón literal de mi mueble también. Es decir, ahora mismo voy a mitad ya con la traducción de un texto, en este caso noruego medieval del siglo XIII, el Konungseskuggsjæ, que se podría traducir en castellano como espejo real. Es el típico espejo medieval de príncipe, donde un padre pues, le da una serie de consejos a su hijo pues, para que sepa comerciar, para que sepa comportarse bien en cortes extranjeras. O sea, me recuerda un poco al Conde Lucanor, español, ¿no? Una serie de enseñanzas así casi enciclopédicas. Y es una obra que merece mucho la pena porque además del interés en sí que lleva el contenido, también se pueden ver muchas influencias y paralelismos con la corte castellana de Alfonso X el Sabio. De hecho, es un texto coetáneo a la labor literaria que se hacía en Castilla, ¿no? Con Alfonso X. Y de hecho hay influencias en la obra esta noruega que te digo de las 7 partidas de Alfonso X, con lo cual se presta a establecer a través de este libro una vinculación que ya toqué más o menos de refilón en lo que fue mi tesis doctoral entre la relación que se hizo entre las cortes de Alfonso X el Sabio y de Håkon Håkonarson de Noruega. Que bueno, que se fue, ahora me viene a la mente otra traducción, la Bronsvathla Saga o Historia de Campo Florido, que es un texto que se supone que se recitó en los esponsales de la princesa Cristina de Noruega cuando se casó con el infante Felipe, hermano de Alfonso X el Sabio, en Valladolid. Con lo cual hay un entramado de relaciones hispano-nórdicas muy, muy interesante que merece la pena sacar a la luz a través de traducciones o investigaciones, etcétera. Entonces, ¿traduces lo que consideras que es una joya o lo que consideras que está dentro de tu gusto, de tus curiosidades? ¿O viene de fuera la propuesta de traducción? A ver, normalmente cuando son textos así tan, entre comillas, especializados o minoritarios o casi poco comerciales, aunque luego no lo son tan poco comerciales como se creen los editores, luego tienen sus buenas ventas y su buen interés. Este tipo de textos que te estoy mencionando, la inmensa mayoría surgen de mi propia iniciativa. Es decir, lo leo, me parece interesante por lo que sea y digo, esto hay que traducirlo. Lo traduzco sin haber pactado nada con ninguna editorial, con lo cual te arriesgas que al final se te queden en el cajón. Pero bueno, como disfrutas traduciendo, no piensas en que puede tener ese final tan amargo, ¿no? Y al final, hasta ahora, y toco madera, me ha salido bien la jugada. Es decir, creo que tengo un buen olfato para traducir textos ignotos y hasta ahora me lo han publicado todo. Luego está lo que tú comentabas, la segunda parte, que son las traducciones, digamos, por encargo, ¿no? Aquí entraríamos en la literatura contemporánea nórdica, tipo, pues eso que han mencionado, la novela negra y tal, que una editorial, como somos muy pocos los traductores que hay en España de lenguas nórdicas, pues nos tienen fichados, por así decir. Entonces contacta contigo, oye, mira, que hay, yo qué sé, la última publicación de UNESCO, que es una de las grandes figuras de la literatura del crimen nórdico, ¿no? La llamada literatura negra nórdica, y oye, necesitamos publicarlo de aquí al mercado navideño y por favor, tal. Pero ese tipo de traducciones por encargo a mí no me suelen gustar mucho, porque a veces son autores que o no me interesan o que te piden traducciones muy rápidas, porque claro, ellos piensan en términos comerciales. O sea, es lo típico, queremos la traducción para mañana o para ayer incluso, si es posible, ¿no? Y yo que soy muy meticuloso e incluso lento con las traducciones, me gusta reposarlas, pensar bien el giro que voy a utilizar, contrastar sinónimos, comprobar el significado de una palabra con los diccionarios para no meter la pata con dialectismos murcianos de lo que sea. O sea, soy bastante, digamos, meticuloso, pues yo no me puedo prestar a traducir un libro de, yo qué sé, 300 páginas en un mes o dos. Aparte que tengo mi trabajo de profesor de secundaria, mi familia y otras obligaciones que me comen mucho tiempo. Entonces, ese tipo de traducciones, la gran ventaja es que están muy bien pagadas por regla general, pero la gran desventaja es que o bien te arriesgas a traducir algo que no te interesa, que no te llama, que no te implica, y que vas con la presión de que tienes que hacerlo rápido, rápido, rápido. A veces surgen grandes tesoros como la noruega esta, que yo no conocía hasta que me la propusieron traducir, Turbos Nedreos, que es la llamada Simone de Beauvoir noruega, y que fue una grata sorpresa y la disfruté como un bellaco la traducción, aunque fuera de encargo. Pero lo normal es que yo elija la traducción que quiero hacer de motu propio sin esperar a que me la encarguen ni nada.
Muy bien. ¿Y qué le dirías a una persona que quiera iniciarse en las lenguas nórdicas desde el español? ¿Qué consejo les darías o no sé? Pues un consejo que es el que yo me apliqué en su momento a mí mismo. Ten en cuenta que, por desgracia para España o el Estado español, la filología escandinava nórdica, que yo sepa, es la única filología, al menos europea, que no existe en ninguna facultad. Tenemos filología eslava, filología catalana, gallega, vasca, latina, románica, germánica en el sentido de que se da alemán, inglesa. Puedes estudiar rumano incluso en la Universidad de Alicante, pero filología nórdica le hace sueco, noruego, danés, feroés, islandés, finlandés incluso, o finés, que sería el término más correcto, nada, o sea, no existe. Yo en su momento inicié una especie de, entre comillas, cruzada por incluir este tipo de enseñanza en la universidad española, ya fuera en Murcia o a través de la UNED, que es a distancia y en teoría más flexible, y no hay manera. O sea, lo ven como algo muy para frikis, para minoritarios, que no tiene salida, cuando yo creo que se equivocan de todas a todas, pero bueno, ya me pilla un poco mayor y ya la capacidad de lucha contra semejante molino ya me ha pasado factura y ya estoy cansado, ¿no? Pero yo le aconsejaría que primero reflexione si su interés por las lenguas y culturas nórdicas es algo vocacional, porque si no es vocacional tiene un largo y arduo camino por delante, y si es vocacional, que adelante con toda la energía posible y que tenga y que piense que tarde o temprano va a tener que irse a un país nórdico a estudiar estas lenguas, porque aquí en España no se oferta. Y, hombre, a nivel así inicial, autodidacta o haciéndote amigos por algún medio de red social, yo que sé, hay muchos escandinavos en la zona de Alicante y de Torrevieja y tal, pues sí, pero si quieres formarte de una manera profesional, tarde o temprano tienes que irte a uno de estos países, con todo lo que eso implica de gasto, de que te den beca o no te den beca, de que tenga talante y psicología para aguantar la larga noche boreal y el frío y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, se entiende que si te gustan esas lenguas también, el pack va completo con la cultura y el clima y que la geografía de sus gentes, ¿no? Sí, sí, bueno, y te tiene que gustar el frío también, ¿no? Te tiene que gustar el frío. Cosa que en el caso mío de Murcia no es nada sorprendente porque, bueno, acostumbrado a aguantar los casi 40 y tantos grados a la sombra en verano, el fresquito, el relente que dicen en la huerta, se agradece bastante. O sea que para mí, Sí, sí. genial el norte, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poco de filosofía, dado que eres docente de filosofía en secundaria, y si nos podías hablar de filósofos nórdicos que consideres interesantes bueno, para un lector curioso de hoy día. A ver, la filosofía nórdica escandinava no es muy conocida en España. Me voy a centrar en España, no quiero extenderlo al mundo hispanoamericano porque no sé cuál es la situación en México, en Uruguay o en Argentina. Entonces tampoco quiero generalizar algo que no me compete. Pero al menos aquí en España, la filosofía nórdica en general es una gran desconocida, quitando casos muy puntuales como un Soren Kierkegaard, que quien no lo conoce, ¿no? Los padres del existencialismo, y entonces, bueno, pues ahí la filosofía danesa tiene una base importante. Pero fuera de eso, a ver, tú podrías, que eres profesional de la filosofía, mencionarme un filósofo sueco, a vos de pronto. No. A lo mejor Swedenborg, ¿no? Te suena, pero más que filósofo es un místico, ¿no? Un esotérico y tal. O sea, que no... nos puede sonar a lo mejor filósofos de otros países que sí han tenido una vinculación muy especial con Escandinavia, como por ejemplo Wittgenstein, que pasó años en una cabaña por ahí en un fiordo noruego, que fue cuando empezó a cambiar su planteamiento y pasar del primer Wittgenstein, ¿no? Que se llama el del Tractatus, al segundo Wittgenstein de las investigaciones filosóficas. Ese proceso se produce estando en Noruega y cosas así, o la influencia anglosajona en Escandinavia en la filosofía analítica, que también hay muchos filósofos nórdicos, pero no son originales, por lo menos desde mi punto de vista, no son como transmisores, pasa un poco como Ortega y Gasset, ¿no? Más que original, es un gran transmisor de las corrientes filosóficas que se daban en el centro de Europa, ¿no? Sobre todo en Alemania. Escribía muy bien, pero yo original como tal a Ortega y Gasset no lo veo. Pues pasa un poco igual con muchos filósofos escandinavos, con la excepción, aparte de Soren Kierkegaard, que mencioné antes, con un noruego, del cual tú has tenido el gran acierto de hacer un corto hace poco para la Sociedad de Filosofía en Abierto, que es Arne Næss, que es el padre fundador de la llamada ecología profunda, o deep ecology en inglés, ¿no?
Y este hombre que empieza a ser paulatinamente conocido, aún no tiene en castellano una traducción de su obra principal, que es esta, no sé si se verá, Ecology, Samfund o Lifestyle, algo así como Ecología, Sociedad y Estilo de Vida, que es un libro pues de unas 340 páginas aproximadamente, y que yo sepa, por lo que está investigando, hay una traducción parcial en Argentina a partir de la versión inglesa, que es también parcial. O sea, se ve que el traductor argentino lo tradujo del inglés a través de la edición, digamos, resumida, ¿no? Pero lo que es la obra esta, la completa, por así decir, todavía no se ha traducido. Y yo tengo como proyecto traducirlo. Que si se adelanta alguien me da igual, es decir, en este caso no quiero ponerme la medalla de haber sido el que tradujo a Arnena, sino que quiero que se traduzca este libro, que lo hago yo, estupendo, que lo hace otro que viendo este vídeo se le ocurre la idea, sabe noruego y puede afrontar la tarea, por mí estupendo, no me iba a causar ningún tipo de amargura, ¿no? Y ese es el proyecto. Entonces, filósofos escandinavos, pocos, pero los pocos que hay son punteros, ya digo, el danés Kierkegaard, el padre casi del existencialismo, ¿no? Y Arnena es el padre de la ecología profunda, que aparte de la ecología profunda tiene también una trayectoria muy importante como spinoziano, un poco reivindica la ética esta panteísta de Spinoza, en fin, una persona muy, muy, muy interesante, ¿no? Montañero, murió con 90 y tantos años, una vida fascinante la de Arnés. Sí, ojalá se pueda llevar a cabo esa traducción que citas de Arnenés, porque, en fin, sería muy interesante que pudiéramos leerlo, sobre todo también la obra traducida completa y del original, que no es lo mismo que las traducciones desde otro idioma. Claro, Así yo que, la he ofrecido de hecho a editoriales, pero no, incluso editoriales que han publicado cosas de ecología que dice, bueno, lo normal y natural es que le interese. Pues volvemos a lo mismo, es que es un poco como un leitmotiv en mi vida, es decir, es un poco la maldición del pionero, ¿no? Que no te hacen caso, que no lo ven viable, hasta que se publica, se dan cuenta de que eso tiene interés, entonces ya ay, son todo puertas abiertas, ¿no? Pero antes de que te hablan la primera hay que tener mucho aguante, mucha paciencia. Y ha dicho, he llamado a algunas puertas de editoriales que se supone que les debería interesar. Ah, es que no, es que lo veo muy minoritario. Bueno, pues nada, habrá que seguir luchando. También es cierto que al ser un autor que murió hace no mucho, pues a diferencia de las sagas islandesas que no tienen copyright ni nada de eso, pues aquí, claro, habrá que comprar derechos de autor con la fundación o con los herederos. Entonces, claro, eso también para editoriales más o menos pequeñas o independientes, pues supone un gasto que no todas están dispuestas a lo mejor a afrontar, lo cual dificulta un poco tal vez la cosa. Pero vamos, yo creo que merece la pena por parte de editoriales como yo que sé, Trota o Rata Nature o el viejo Topo incluso, que tiene muchas cosas de ecología, en fin. Pero bueno, lo que pasa que en este caso, a diferencia de lo que te he dicho antes con la literatura nórdica, que sí me pongo a traducir y luego intento que se publique y hasta ahora se publica, cuando ya son autores más o menos contemporáneos con derechos de autor por medio, no es... no es ni inteligente ni prudente hacerlo porque te arriesga que los derechos se los cedan a otra persona, a otra editorial y te quedes ahí con un trabajazo hecho para nada. Entonces ahí sí que no me la juego. Ahí yo traduzco si me dicen, pues mira, queremos que lo traduzca, hemos firmado contrato con la editorial noruega de turno, adelante. Entonces sí, pero de momento prefiero llamar a puertas antes de ponerme con el trabajo porque además es un libro muy, muy denso, con letra muy pequeña, con una terminología muy especializada en noruego que lleva su tiempo y su trabajo. muy bien, pues si seguimos un poco con la filosofía, con los temas filosóficos, quizás las sagas islandesas puedan tener algo de filosofía detrás, es decir, alguna enseñanza ética o antropológica que puedas reseñar o de otro tipo. Sí, sí, a ver, todas las sagas, todas tienen algún componente moral o ético, como tú dices, ¿no? Que se puede sacar a relucir. Muchas veces contaminado por el cristianismo, otras veces que pozos de antigua ética pagana pura y dura, en fin, combinaciones varias, pero sí tienen un trasfondo. Por ejemplo, la saga de Gredi, pues una de las sagas que tiene un componente ético moral muy importante, ¿no? Es un poco que tu comportamiento
guía tu destino, es decir, según cómo te comportes, así será luego tu destino, ¿no? Es un personaje así muy pendenciero, pero con un trasfondo noble, que también le pilla en un mundo en transición entre las antiguas creencias paganas y las modernas creencias cristianas que se estaban imponiendo ya en torno al siglo X y XI en Islandia. Entonces tiene ahí un pozo ético que puede servir incluso, ¿vale?, de enseñanza para nuestro día, el valor de la coherencia, el valor de la fidelidad, palabras que suenan viejunas hoy en día, por desgracia, como el honor o la dignidad, pues son elementos que se encuentran en las obras éticas, o sea, en las obras literarias de la Escandinavia medieval, ¿no? Y de hecho hay estudios también, por ejemplo, por ahí tengo pendiente, por cierto, con un compañero de filosofía, hacer algo conjuntamente sobre el trasfondo aristotélico de alguna de las componentes éticos de las sagas nórdicas, que de hecho los islandeses, la gente se crea que, bueno, en la Edad Media vivían muy aislados, en una isla en el Atlántico Norte, muy aislado y tal, y que va, tenían, vamos, estaban al loro de lo que pasaba en Europa en la época, de lo más mínimo que se había publicado, y de hecho ellos si podían lo traducían. Por eso digo que es que la herencia literaria nórdica, sobre todo islandesa, es inabarcable, es que lo traducían todo. Entonces, claro, ellos eran muy leídos, se ve que no tenían otra cosa que hacer ahí aislados y por las noches frías del norte que hemos comentado antes. Y entonces, y viajaban mucho, eran buenos mercaderes, viajaban mucho al continente, entonces pues tenían una capacidad de recopilar información tremenda y hay mucho de filosofía ética clásica, ya digo, sobre todo aristotélica, tal, en muchas obras escandinavas medievales, como la saga de Grettir o poemas como el Havamal, en fin. Ahí hay un filón también que se podría, y de hecho hay algo publicado en inglés, sobre todo en alemán, sobre el trasfondo ético de la ética clásica, entendido grecorromana, en las obras medievales nórdicas. Muy interesante. Y, ¿tú crees que, por ejemplo, si hablamos de la alteridad y estas cuestiones, pues se podría decir que existe la idea de norte, lo nórdico norte, y si esa categoría, estando de acuerdo que exista para ti o que sea aceptable, es una categoría puramente geográfica o también hay moldea relatos, actitudes y formas de estar en el mundo? A ver, la pregunta la entiendo en dos vertientes. Una, si los propios nórdicos se percibían en esa dicotomía entre nosotros y los otros, ¿no? Algo así. O desde el punto de vista posterior y mío, etcétera, etcétera, si se puede hablar de la categoría norte como eje vertebrador de una serie de actitudes Sí, y de esta segunda vertiente, que era por ahí lleva la pregunta. Sí, pues yo creo que sí, ¿no? Que el norte es una actitud, una forma de ser, una relación con la naturaleza, y esa relación con la naturaleza también te genera una cosmovisión, ¿no? Como decían los alemanes, ¿no? Del romanticismo, una Weltanschauung, y eso lógicamente se ve en la literatura y en las obras, ya no solo literarias, sino también pictóricas, escultóricas, musicales, ¿no? Yo qué sé, una sinfonía de Sibelius tiene un lenguaje propio, ¿no? Una sinfonía del danés Nielsen también tiene un lenguaje muy escandinavo que te lleva, ¿no?, a la bruma de los fiordos nórdicos y a ese paisaje de bosque de ahí muy frondosos, ¿no? Hay de hecho un libro de Ben Brunner que salió hace no mucho en el acantilado, se llama La invención del norte, que es un libro que precisamente trata de lo que tú me has formulado en la pregunta, ¿no? Es decir, de cómo el norte es una categoría cultural a partir del cual pues se han creado una serie de relatos, tanto culturales como incluso políticos. En el sentido político, bueno, de todo conocido el abuso que hicieron los nacionalistas alemanes, los nazis, con la simbología y el pasado nórdico para arrogárselo como herencia cultural propia. En fin, hay muchas cosas, o criaturas, ¿no? Seres del mar que no se conocían en aquella época, lo que hoy sabemos que son ballenas o morsas y tal, pues que en aquella época parecían criaturas venidas de otro planeta, ¿no? Y todo eso ha creado un imaginario, una actitud en la cual pues no te se ha visto siempre como lo misterioso, lo periférico, con todo el encanto que eso lleva, hasta el punto que, bueno, el romanticismo surgió mucho por esa en gran parte, sobre todo el romanticismo
centroeuropeo y anglosajón surgió en gran medida como reivindicación de ese norte misterioso, oculto y brumoso, desde William Morris en Inglaterra hasta muchos nacionalistas románticos alemanes y, por supuesto, el nacionalromanticismo escandinavo, que también es un movimiento cultural muy, muy interesante. O sea que sí, la respuesta sería, va más o menos con los matices que quieras, que sí, el norte es una categoría cultural desde la que se vertebra por una serie de actitudes, de conocimiento y de cosmovisiones. Pues no conocía yo el libro este de Brunner, pero me voy a hacer con él. A ver si para la Sociedad de Filosofía de Abierto hacemos algún bueno, vídeo o alguna cuestión. No, Creo que sería buena idea. sí. Bueno, pues ya estamos acabando. Vamos a preguntarte, o sea, voy a preguntarte si tienes algún proyecto, no solo de, bueno, algún proyecto de traducción. Ya sabemos que nos has dicho el de Arnenés, pero no solo de traducción, sino alguna investigación o algo, o algún viaje en concreto, o alguna cuestión que te que estés proyectando ahora dentro de tu trayectoria. Proyectos en la cabeza muchos, que luego sean materializables ya no tanto, por cuestiones de limitación temporal o de posibilidades, ¿no? Eh, Cuando en mi caso hablo de proyectos sobre todo de traducción, más que de investigación, ¿no? Porque de investigación muchas veces depende de que puedas tener esa movilidad y con nuestro trabajo ya sabes que es muy difícil desaparecer una temporada para hacer trabajo de campo, lo que sea, lo cual no quita que sea posible. Yo, de hecho, este año he solicitado una estancia esta de profesor visitante en Estados Unidos y Canadá, en Idaho, me parece, que no creo que me la den, pero bueno, oye, si me lo dieran, pues tendría ahí una manera de iniciar una nueva etapa y buscar otros proyectos. Pero a nivel de traducciones o de proyectos así más inmediatos, y saliéndonos un poco, si quieres, de lo escandinavo, aunque es mi especialidad, traducir de lenguas nórdicas, pero quedándonos en la filosofía, una idea que quiero sacar adelante, que creo que es bastante factible, es traducir obras. Hay en español 2 o 3 solo, pero hay más que merecen la pena traducirse, que son obras filosóficas del francés Georges Palan, que es un anarcoindividualista con un ramalazo existencialista muy interesante. Fue dado a conocer en el mundo castellano parlante a través del francés Michel Onfray, y es una persona, me refiero a Palan, que merece mucho la pena. De hecho, he hablado contigo sobre el tema para ver si hacemos algo conjuntamente. Y bueno, como también tengo ciertos conocimientos de francés y tal, pues se podría traducir perfectamente. Es una persona muy, muy, muy interesante, ¿no? Y luego también, y paradójicamente, perdón, seguimos con el francés, que no hemos hablado de lenguas nórdicas, pero bueno, Está también traduzco haciendo del que inglés, el francés. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Sería traducir una antología de obras de teatro del Gran Guiñol, que me parece, bueno, por lo que he investigado a fecha de hoy, en castellano no hay nada traducido que yo haya visto, ¿no? Y son obras a ver, hoy en día a lo mejor suenan un poco así, casi peripatéticas, ¿no? O patéticas, pero que tienen un componente así de terror psicológico, incluso físico, que yo estoy seguro que llamaría mucho la atención, ¿no? De la época esa de la Francia, esta canalla, de la Francia patafísica, ¿no? Y un poco surrealista y tal. Y son obras de teatro que, vamos, yo reivindico y yo creo que tendrían un éxito con las pertinentes adaptaciones y actualizaciones a la mentalidad de hoy en día como crítica social, que al fin y al cabo lo que se trataba, de romper tabúes, de llamar la atención y de provocar mucho, que yo creo que hoy le hace falta mucho a la gente que se le provoque, ¿no? Con lo adormecida y aborregada que está, por desgracia, la sociedad. Sí, sí, sería muy interesante traducir a esas dos obras. El Gran Guiñol ya estuvimos hablando, ¿no? Hace Sí, unos meses. sí, Y el Palanc también, pues sí, sería muy interesante. Ojalá se pueda finalmente llevar a cabo ese proyecto. ojalá. Y veo que estás llegando al continente, estás aterrizando. Has pedido becas para irte fuera del continente, pero estás volviendo al continente. Bueno, nada, simplemente ahora ya para recomendarle a nuestros oyentes o videntes que así como rápidamente, si se quieren iniciar en la cultura nórdica de una forma accesible, divulgativa, digámoslo así, alguna obra, una película o canción o expresión artístico-cultural que consideras que deben, bueno,
pues acercarse a ella. Pues, a ver, depende del lector o espectador al que uno se dirige. Si es alguien que quiere introducirse por algo que no suponga mucho esfuerzo, que sea comercial, pues lógicamente que lea algo de literatura negra, ¿no? De novela negra. Si es alguien más sofisticado y más profundo, entre comillas, pues yo qué sé, ya depende de sus gustos estéticos. Pues si te gusta la música, pues inténtalo con grandes compositores nórdicos o con grupos actuales de rock o de pop o de cualquier variante moderna que hay, que los hay mucho, y no me refiero a ABBA, sino a otros grupos más sofisticados de rock progresivo, de lo que sea. Si te gusta el cine, bueno, el cine escandinavo tiene joyas totalmente ocultas, ya no solo las obras clásicas de Bergman, ¿no? Sino también películas islandesas o finesas, Kiss Kaurismäki o suecas, que merecen mucho la pena verse para meterse un poco en ese imaginario colectivo, ese paisaje, ese tiempo pausado típico de lo nórdico, hasta por lo menos hasta hace poco. Entonces, o sea, vías de introducción a la cultura nórdica a fecha de hoy, tanto a nivel de lectura literaria, de introducción a, ya mencioné antes el estudio pionero de Borges, como a nivel de cine o de televisión, con las plataformas que hay, ¿no? Que tenemos ahora de Netflix y tal, que hay muchas películas escandinavas, yo creo que lo tienen muy fácil en comparación con lo que nosotros tuvimos que pasar o sufrir cuando empezamos con todo esto a principios de los 80, que era algo totalmente, vamos, ignoto y casi inasequible, ¿no? Muy bien, muchas gracias Mariano por este tiempo que nos has dedicado y ha sido una charla muy interesante. Yo creo que nos quedamos con una cierta llama de pasión hacia todo aquello que nos has dicho, nos ha llenado de curiosidades y pues nada, desearte suerte en tus traducciones y proyectos y esperamos verte pronto con nosotros de nuevo. Gracias a ti, Nieves, y te animo a que sigas con la gran labor que estás haciendo en la Sociedad de Filosofía en Abierto, porque estás introduciendo cosas muy interesantes. Yo que sigo tus cortos y tus publicaciones, me parece que estás haciendo una labor que merece la pena seguir adelante. Muy bien, gracias. Nos A vemos. ti, Hasta hasta luego. luego, chao.